Hola, en este video vamos a hablar sobre las estructuras de control y cómo las podemos utilizar en Java. Imaginemos un ejemplo de la vida cotidiana. Si nosotros queremos preparar un mate, primero nos fijamos si hay yerba. En caso de que haya yerba, lo preparamos sin problemas. En caso de que no haya yerba, compramos la yerba y luego lo preparamos. La característica de esto es que no es un programa secuencial como lo habíamos visto antes, en el sentido de que no es una secuencia de acciones que nosotros podamos definir si hace esto, después esto, ya que tenemos una decisión que tomar. No sabemos si hay o no hay yerba. Nos vamos a fijar. Entonces aquí tenemos dos flujos por los cuales el programa se divide según si hay o no hay yerba. Vamos a ver cómo modelar esto con estructuras de control en Java. La primera estructura que tenemos para modelar esto es if. La estructura if lo que pregunta es si pasa tal cosa, hago tal cosa. Entonces, en este ejemplo tenemos if condición, o sea, pensamos en cuál es la condición, en el caso anterior era que haya yerba, entonces se ejecuta el código. Podemos tener un if que tenga código de varias líneas, que se hace con llaves como se ve a la izquierda, o código de una sola línea que no necesita llaves como se ve a la derecha. O sea, si dentro del if solo ponemos una línea, no es necesario usar llaves, y si no, las usamos. Luego tenemos la estructura if-else, que es más parecida al ejemplo que vimos del mate. Nosotros tenemos, por ejemplo, if condición, ejecutamos código, else significa si no. O sea, si no se cumple la condición que nosotros planteamos, se ejecuta ese código. El ejemplo del mate sería, si hay yerba, ejecuto este código. Si no, ejecuto este otro. Entonces podemos decir, si hay yerba, entonces preparo el mate, si no, la compro. Esto lo podemos ver aún más claro en un ejemplo. Imaginemos que nosotros queremos saber si un número es par. Para que un número sea par, necesitamos que la división por 2 dé un número entero. Como vimos en ejemplos anteriores, si nosotros esto lo hacemos con un módulo, entonces esto significaría que el número módulo 2 igual a 0, implica de que ese número es divisible por 2, o sea que es par. Entonces, en primer lugar, leemos el número y luego nos fijamos con un if si este número en módulo 2 da igual a 0, o sea, si es par. En caso que eso pase, imprimimos en pantalla de que ese número es par. Este mismo ejemplo, pero adaptado a la estructura if-else, funciona de la siguiente manera. Todo lo anterior queda igual. O sea, hasta la parte del if es lo mismo que vimos en el ejemplo anterior. Con la única diferencia de que le agregamos la condición de que si no se cumple la condición que planteamos en el if, entonces el número es impar. Otra estructura de condición que podemos utilizar es la estructura switch. La estructura switch funciona más como un menú. Tenemos varios casos que se pueden cumplir en base a una variable y entonces vamos entrando a esos casos y ejecutando código. En este caso, por ejemplo, tenemos switch variable, o sea, la variable que vamos a analizar. Y luego tenemos los casos abajo, por ejemplo, case 1, el código, y luego se incluye un break en el caso de que no queremos que se ejecuten automáticamente los otros casos, ya que es lo que llamamos una estructura en cascada. Ahora lo vamos a ver mejor en un ejemplo. Luego tenemos un case default, que se escribe solo poniendo default, como se ve ahí en pantalla, el cual sirve para abarcar todos los casos que no están abarcados con los case anteriores. Ahora lo vamos a ver en el próximo ejemplo. Aquí tenemos, por ejemplo, un menú. Este menú tiene como opciones de selección 1 y 2. Entonces, primero le pedimos al usuario de que ingrese una opción entre 1 y 2, la leemos con un escáner, y luego en el switch ponemos la variable de selección como la variable que vamos a analizar. Si el usuario ingresa 1, imprime seleccionado 1. Si el usuario ingresa 2, imprime seleccionado 2. Y en caso de que ingrese absolutamente cualquier otra opción, imprime opción inválida. Es importante remarcar de que el switch solo funciona con variables enteras y con variables char. No funciona con otro tipo de variables. Y eso fue todo para los videos de estructuras de control de selección. Luego, en las próximas semanas, vamos a estar viendo lo que son las estructuras repetitivas, pero hasta aquí llega toda la parte de estructuras condicionales que nos permiten dividir en distintos flujos según las condiciones que queramos ver. Por cualquier duda o discusión, saben de que estamos disponibles, cualquier cosa pueden mandar por mensaje privado y a disposición por cualquier cosa. Muchas gracias por ver.